tenemos que tener mucho cuidado de no recibir lo que muchos llaman nueva luz. Yo podría darles una copia de ese documento que escribió Luis Munilla, al cual me referí, que es el más reciente que recibí, a donde él entreteje el espíritu de profecía, entreteje textos bíblicos, entreteje sus propios conceptos de una forma muy artificiosa, dicho sea de paso, que cualquiera que no ha estudiado la Biblia, en un momentito dice, esto es nueva luz. No cabe duda de que el Señor Jesucristo viene en el otoño del año 2002. Y no cabe duda de que entonces la ley dominical va a ser el 5 de mayo de 1999. Porque entonces él dice que del 5 de mayo de 1999 al otoño del año 2002, ahí se cumplen los 42 meses de Apocalipsis 13. Una reaplicación de los 42 meses, aplicando ese como un periodo literal, cuando la sierva de Dios siempre lo aplica de una forma simbólica. ¿Está claro este punto? Un individuo en los Estados Unidos que se llama Michael Clute. ¿Hay alguien aquí que ha oído hablar de Michael Clute? Tal vez no. La teoría de él es que Dios no destruye a nadie. Dios no destruye. El hombre se autodestruye. Entonces él tiene que buscar formas de explicar ciertos eventos catastróficos de la Biblia. Él tiene, por ejemplo, que explicar cómo es que vino fuego sobre Sodoma y Gomorra, y tiene que inventar la idea de que eso fue una explosión nuclear. Entonces él tiene que explicar cómo es que en los últimos días la tierra será destruida con fuego. Entonces él dice, bueno, porque se ha destruido la capa de ozono. Y tiene que empezar a buscar formas de explicar las descripciones bíblicas de la destrucción de los impíos en ciertos momentos históricos para que cuadre con su teoría. Entonces lo que sucede es que finalmente él termina con un Dios sentimental, un Dios que no tiene justicia, un Dios que es puro amor y pura misericordia. Ahora, no me entiendan mal, yo creo que Dios es puro amor y pura misericordia, pero Dios también es pura santidad y pura justicia. Y no podemos poner en contradicción el amor y la justicia de Dios, porque Dios es amoroso en su justicia y justo en su amor. Porque el amor que no es justo no es amor, y la justicia que no es amorosa tampoco es amor. Y por eso yo siempre he dicho que la más grande revelación del amor de Dios, ¿puedes subir un poquitito? La más grande revelación del amor de Dios es la doctrina del infierno. ¿Qué? Que la más grande revelación del amor de Dios es la doctrina del infierno. ¿Cómo así? Claro que sí. Déjenme preguntarles, ¿qué sería un peor infierno? ¿Vivir con Dios por la eternidad cuando se le odia, o que Dios consuma a los impíos y dejen de existir? ¿Qué sería un peor infierno? Obligar a los impíos que vivan con Dios y que Dios les diga, tienen que ser vegetarianos. No pueden tomar vino. No pueden ir a parrandas. No pueden hablar malas palabras. Tienen que venir los sábados a la iglesia. Y hay que no lo hagan. Y que tuvieran que vivir toda la eternidad con Dios así. O que Dios los destruya en el infierno. ¿Cuál sería un peor infierno? Vivir eternamente con Dios. Dios no quiere obligar a nadie que no lo ame a vivir con Él. Por lo tanto, cuando destruye a los impíos, los destruye por amor. Y dicho sea de paso, Dios nunca destruye sin que la persona escoja la destrucción. Dios nunca viola. El punto principal es que Dios no viola nuestro libre albedrío. Si yo escojo rechazar a Dios y cometer el pecado que no tiene perdón, y Dios lo destruye, la destrucción es el resultado de mi propia elección. No se le puede echar la culpa a Dios. La culpa la tengo yo. Ahora, estas son algunas de las cosas que se están enseñando. Se están dando también nuevas interpretaciones, por ejemplo, de las bestias de Daniel 8. El carnero y el macho cabrío. Por ejemplo, un individuo con el nombre de Galarza, hace algunos años, creo que es boliviano, peruano, estaba enseñando que el encuentro entre el carnero y el macho cabrío representa la guerra entre Irán e Irak
y finalmente la intervención de los Estados Unidos. Ahora, para hacer eso necesita reinterpretar lo que representa el carnero y lo que representa el macho cabrío, porque claramente en Daniel 8 dice que el carnero es o constituye los reyes de Media y de Persia, y dice que el macho cabrío representa a Grecia. Entonces tienen que reinterpretar esto para mostrar que tiene actualidad, y lo que quieren hacer es mostrar que las profecías tienen actualidad. Por eso le dan una segunda interpretación a los 1335, los 1290 días, algunos los 2300 días, porque ellos quieren mostrar que estas profecías tienen actualidad hoy, no solo se cumplieron en el pasado, y de esta manera destruyen la interpretación historicista. La mejor forma de explicar las profecías es la forma como lo hemos estado haciendo en las noches, a mi parecer, porque es un estudio disciplinado que empieza en el día del profeta, se mueve a través del desarrollo histórico, culmina con el juicio y la segunda venida. Con ese sistema usted sabe exactamente dónde está en el desarrollo histórico a todo momento. Mientras que si se pone a especular y a darle segundas interpretaciones a todas estas cosas, no sabe exactamente dónde ubicar las cosas. Así que la sierva de Dios dice que debemos tener mucho cuidado de recibir nueva luz. Permítanme leerles un par de citas aquí para los que van a conseguir el material. Esto está en la página 24. Para los que no pueden conseguir el material, esto se encuentra en Mensajes Selectos tomo 1 y la página 190. Dice ella: se levantarán otro y otro más y presentarán lo que pretenden que es gran luz y expondrán sus declaraciones, pero nos mantenemos fieles a los hitos antiguos. Por ejemplo, una de las especulaciones grandes de hoy en día que se me ocurre ahora es que, como la hermana White dijo que el continuo no tiene la palabra sacrificio en el original, la interpretación es que quitar el continuo significa cambiar el sábado al domingo. Eso es lo que quieren decir. Y dicen que eso tiene que ver con la implementación de la ley dominical. Es decir, la abominación asoladora que se coloca en el lugar santo, que es quitar el continuo, dicen, esa es la ley dominical. Solo hay un problema con esa interpretación. Y es que en la Sagrada Escritura la palabra tamid, la palabra continuo, que es un adjetivo sin un sustantivo que calificar, eso es lo que es más interesante. Por ejemplo, si yo les digo rojo, ¿qué preguntan inmediatamente? ¿Qué es rojo? ¿Verdad? ¿Qué es rojo? ¿Qué palabra califica la palabra rojo? Lo mismo, continuo. ¿Continuo qué? Bueno, hay que buscar esa palabra continuo, no solo en Daniel, sino en todas las partes de la Biblia. Y saben, si ustedes buscan esa palabra continuo, van a descubrir algo muy interesante. Y es que el sacrificio del atrio se llamaba tamid, continuo, porque se hacía mañana y tarde, diariamente. Lo interesante es que la palabra continuo en las versiones en inglés se traduce daily, que es diario. Continuo es algo que se hace día tras día tras día, es el servicio diario. ¿Cuántos servicios había en el santuario? Había un servicio diario y había un servicio anual. ¿Con qué apartamentos tenía que ver el servicio diario? Con el atrio y el santo. ¿Y con qué tenía que ver el anual? Con el santísimo. Ahora, solamente eso debe decirles que el continuo tiene que ver no con el arca y el sábado, sino que tiene que ver con ¿qué? Con el lugar santo y el atrio. Lo interesante, como les estaba mencionando, es que el sacrificio que se ofrecía mañana y tarde se le llama sacrificio tamid. Los que van a comprar el material, hay una hoja que se titula ¿qué es el tamid que quitó el cuerno pequeño? Y ahí están todos los versículos. A los panes de la proposición se les llama, debían estar en la presencia de Dios de continuo, tamid. Los panes eran tamid. El candelero de los 7 brazos dice que debía arder de continuo. El altar del sacrificio dice que se debe colocar incienso en el altar tamid, continuo. Inclusive dice, el sacerdote servirá de continuo. Entonces el continuo
es la administración del lugar santo y del atrio. Ahora, ¿qué quitó el cuerno pequeño? ¿Qué quitó el cuerno pequeño? El continuo. Yo pregunto, ¿qué son las verdades que el papado anuló durante la Edad Media? ¿Colocó un sacrificio falso, sí o no? ¿Representado por el altar? ¿Sí? ¿Cómo se llama ese sacrificio? La misa. ¿Colocó un sistema de sacerdotes intercesores falso que continuamente ministran, no en el cielo sino en la tierra, y que la gente mira a los sacerdotes en vez de mirar a Jesús? El problema es que con los sacerdotes no hay salvación, como decía anoche. Esto es lo serio de todo este asunto. Es que cuando que el cuerno pequeño dice que es vicario su vida y sustituye a Jesús, entonces todo el mundo mira al Papa y a los sacerdotes como fuente de su salvación y no miran al único que puede salvar. Serio eso. Yo pregunto, ¿la Iglesia Católica escondió la luz de Dios que debía arder de continuo? Sí. Claro que sí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo pregunto, ¿la Iglesia Católica quitó el tamid en el sentido de que quitó la luz de Dios? ¿Por qué creen ustedes que se le llama a la Edad Media las edades oscuras? Porque no había luz. Ahora, ¿qué diríamos del pan? El pan representa también la palabra de Dios, ¿verdad? Y dicho sea de paso, el candelero representa la palabra de Dios, pero también representa el Espíritu Santo, porque tiene el aceite. Ahora, lo serio es que cuando, escuchen bien, cuando el Señor Jesucristo se fue al cielo, ¿a quién mandó como su representante? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Vicarius Filii Dei. ¿No es cierto eso? Jesús no dijo que su Espíritu era su Vicarius Filii Dei. Sí, Señor. Dice, yo os mandaré otro consolador para que esté con ustedes. Otro igual que yo. Usa la palabra, no la palabra heteros, de donde sacamos la palabra heterogéneo, otro de otra clase, sino alos, otro de la misma clase. Voy a mandarle uno igual que yo. Dice sea de paso, ¿saben ustedes que tanto a Jesús como al Espíritu Santo se le llama parácletos? Jesús y el Espíritu Santo, ambos son parácletos. Parácletos significa otro abogado, otro representante, en otras palabras. Es decir, el que mandó a Cristo a la tierra para representarlo fue el Espíritu Santo. El líder visible de la iglesia está en el cielo y el invisible está en la tierra. Pero ¿qué hace el papado? El papado dice, no, el visible está en la tierra y el invisible en el cielo. En otras palabras, el Papa está tomando el lugar del Espíritu Santo. Eso es serio. Ahora, tomando en cuenta el tamid, entonces quitó el papado el papel del Espíritu Santo. Claro que sí. Ahora, ¿qué era lo que estaba bordado en el velo que dividía el lugar santo del santísimo? Ángeles, subiendo y bajando, ¿verdad? La sierva de Dios dice que había ángeles subiendo y bajando ahí en el velo. ¿Quiénes son los que llevan nuestras oraciones a Dios y traen las respuestas de Dios? Los ángeles. Claro que sí. Pero según la Iglesia Católica, ¿quiénes son los que llevan nuestras oraciones a Dios y traen respuestas? Los santos, y particularmente ¿quién? La Virgen María. ¿Es así o no es así? Claro que sí. Es decir, que el papado le quitó la obra a los ángeles y se la dio a los santos. Entonces, cuando se examina la palabra tamid, se encuentra que la palabra tamid no tiene que ver con el sábado. Tiene que ver con la administración del atrio y del lugar santo. Entonces, la especulación de que el tamid, quitar el continuo, significa quitar el sábado e implementar el domingo en una ley dominical, suena muy bonito, pero no está en armonía con lo que dice la Biblia en cuanto al tamid. Nuevamente, ¿cómo sabemos si esto es nueva luz? Si cuando la gente dice que cuando va a quitar el continuo y va a poner la abominación asoladora, ¿cómo sabemos nosotros si eso se refiere a una ley dominical o no? ¿Cómo lo podemos determinar? ¿Cómo sabemos si eso es verdad o no? Viene una persona y dice, se levanta las manos y dice, hermano, dice la Biblia que se va a quitar el continuo después de 1335 días. Y esos 1335 días terminan el 5 de mayo de 1999, que es la ley dominical. Y entonces los hermanos, como nunca han oído eso, ¿qué dicen? Amén. Y la persona que lo enseña dice,
Los pastores no les están enseñando eso a ustedes, ¿verdad? Eso es lo que dicen, o insinúan. Entonces los hermanos dicen, de verdad, nosotros en la iglesia no estamos escuchando nada. No se nos da nueva luz, y se comen el cuento. Nuevamente, lo que nosotros tenemos que hacer es comparar estas cosas con ¿qué? Con la Biblia, estudiar el tamiz del continuo en la Biblia, para ver si lo que dicen esas personas es cierto o no. ¿Están conmigo? Noten esta cita de Mensajes Selectos, tomo 1, página 191. Dice la sierva de Dios: siempre habrá quienes, aunque aparentemente son concienzudos, se aferrarán de la sombra, prefiriéndola a la sustancia. Toman el error en lugar de la verdad. Ahora escuchen. Porque el error está revestido de una nueva vestimenta que les parece que cubre algo maravilloso. Pero quítese la cubierta y nada aparece adentro. Tremenda cita. Últimas citas, punto. Dice la sierva de Dios, palabra de vida del gran maestro, página 98. En toda época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad que glorifica lo viejo. Y un ejemplo práctico de eso es la forma como los evangélicos interpretan los dos pactos. Ellos dicen, nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento. Ustedes son cristianos del Antiguo Testamento. Y yo les digo, no, yo soy un cristiano bíblico, del Antiguo y el Nuevo. Y luego procedo a explicarles que la gloria del Antiguo Testamento es Cristo, al igual que la gloria del Nuevo Testamento es Cristo. Cristo glorificó el Antiguo Testamento y mostró cómo su vida y su ministerio, su muerte, es un desarrollo de las verdades que lo profetizaron en el Antiguo Testamento. Jesús no puso a los testamentos en contradicción uno con el otro, sino que mostró cómo su ministerio, su vida, su muerte fue un desarrollo de lo que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y nosotros debemos tener mucho cuidado por eso de recibir nueva luz, que no es un desarrollo de la verdad, sino que no tiene ninguna relación con lo que se ha enseñado anteriormente. Ahora, séptima característica. Atacan la organización de la iglesia y quieren desbandarla. Esto es invariable. En la página 30 de este material, quiero leerles un par de citas del Espíritu de Profecía. La sierva de Dios dice en Testimonios para los Ministros, página 24. ¿Y saben cuál es el contexto de esto? Muy interesante el contexto. La sierva de Dios aquí está hablando de la verdadera iglesia, la iglesia adventista, no es Babilonia, y lo está diciendo en el contexto de una actitud de los dirigentes en la iglesia que es prepotente, para usar la terminología que vimos en el video. La hermana White lo llama poder real, kingly power, donde había un grupito de hombres en Battle Creek que estaban dominando toda la obra y nadie podía mover un dedo sin pedirles permiso. Uno pensaría que la hermana White escribiría: prescindamos de esos dirigentes de esa organización. Pero noten lo que dice la sierva de Dios. Testimonios para los Ministros, página 24. Dice ella, que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. Esta nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones en demanda de sabiduría, de manera que sabemos que Dios ha contestado para erigir esta estructura. ¿Notan las palabras? Organización, estructura, dice ella. Sigue diciendo, ha sido edificada por su dirección,
en base a mucho sacrificio y conflicto. Que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar destruirla, porque entonces induciréis una condición que ni siquiera soñáis. En el nombre del Señor os declaro que la organización ha de permanecer fortalecida, establecida, fijada. ¿Está claro? Ahora, ¿hay problemas con la organización? Sí. ¿Hay problemas serios con la organización? Sí. Siempre los ha habido y hasta el fin los habrá. Pero Dios ha establecido la organización para preservar la unidad y para preservar el mensaje de la iglesia. Y a pesar de que muchos están hablando de que hay apostasía en la iglesia, mire, sí hay apostasía en partes. Hay algunas iglesias que son celebración, hay muchas personas que comen carne, hay muchas personas que son avariciosas y materialistas en la iglesia. ¿Quién sabe si de pronto hay unos jesuitas infiltrados? No me sorprendería porque ellos infiltran todo lo que hay. No me sorprende nada de eso. Pero muéstrenme ustedes alguna declaración oficial de la iglesia donde se renuncie un hito de la iglesia adventista. Muéstreme un texto oficial de la iglesia, y yo no estoy hablando de que en el folleto de escuela sabática ponen un dibujito y dice, ese es un mensaje subliminal. De eso no estoy hablando. Porque cuando dice usted que es subliminal, usted está asumiendo que es subliminal. No tiene ninguna prueba de que es subliminal. La única voz oficial de la iglesia adventista son las doctrinas fundamentales que son definidas en el concilio mundial de la Conferencia General. Muéstrenme ustedes en el manual de la iglesia a un lugar a donde se ha derribado un hito de la iglesia. Muéstrenme usted un lugar donde dice que ya el espíritu de profecía no es la mensajera de Dios. Muéstrenme usted un lugar a donde dice que ya no hay que guardar el sábado, que el domingo es el día de reposo. Muéstrenme ustedes alguna declaración donde dice que ya no es problema poder hacer carne de puerco. Muéstrame una declaración donde dice que el juicio investigador ya es una falsa doctrina. No la van a encontrar. Porque la iglesia oficialmente todavía defiende a capa y espada el mensaje adventista. De que hay gente que no lo defiende y no lo cree, sí. Pero individuos e iglesias individuales no constituyen la iglesia. ¿Está claro? Ahora, si nosotros vemos apostasía, tenemos que hacer lo mejor de nosotros, no contaminarnos con la apostasía, y debemos hacer lo posible por corregir la situación en el lugar donde estamos, localmente, pero de la forma correcta. ¿Saben algo? La hermana White dice que el castigo físico raras veces logra cambio. Está hablando literalmente de disciplinar a los hijos. Dice que puede ser que una vez en la vida hay que darle una paliza a un niño. Dice, pero el castigo corporal muchas veces lo que hace es causar que los hijos se rebelen aún más. ¿Saben cómo me castigaban mis padres? Mis padres me pegaban, pero no muy a menudo. Ellos descubrieron muy pronto que había otras formas más eficaces de castigarme. Por ejemplo, descubrieron que dejarme sin cenar cierto día por algo que hice, o quitarme el postre, era mucho más eficaz que el castigo corporal. Ahora, usted dice, ¿por qué está mencionando este asunto del castigo corporal? Sencillamente porque la actitud de que nosotros debemos reformar la iglesia a palos, lo que hace es endurecer más a la iglesia de la reforma que Dios quiere que tenga. La idea de que nosotros tenemos que apabullar a la iglesia usando el espíritu de profecía y decirle hay que dejar de comer carne, y los pastores que comen carne no van a ir al cielo. ¿Saben lo que hace eso con los pastores? Lo que hace es endurecerlos más, los que comen carne. Y lo mismo con los hermanos. Ahora ustedes van a decir, el pastor Gordo dice que debemos comer carne entonces. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay una forma apropiada y correcta de hacer las cosas. ¿Saben que la oración logra mucho? Déjenme darles un ejemplo práctico de este asunto. Mi esposa, hasta hace unos 5 años, cuando íbamos a un restaurante comía carne. Yo no, yo llevo
décadas que no como carne. Pero ella comía carne. Cuando salíamos a un restaurante a comer, yo pedía vegetariano y ella pedía carne. Ella sabía que yo era vegetariano y sabía por qué era vegetariano. Pero ¿saben algo? Ni una sola vez, en todas las veces que salimos, le dije yo a mi esposa, tú deberías dejar de comer carne, tú deberías cambiar. Nunca. Porque yo sabía que ella sabía que debía cambiar. Y que yo, diciéndole que cambiara, no iba a lograr nada. Así que lo que hice fue orar. Y hace como unos 5 años mi esposa, salimos a comer a un restaurante y me dijo, yo creo que yo no voy a comer más carne. Y lleva 5 años que no come carne. Se dieron cuenta que lo que no podría haber hecho a palos, lo hice con la oración. El problema es que la gente que quiere reformar la iglesia tiene muy buena intención. Yo no digo que son maliciosos, no. Lejos esté de mí hallar algunas faltas con sus motivaciones, con sus intenciones, pues solo Dios lee las intenciones del corazón. Mucha de esta gente es sincera, son celosos por la verdad, dice la sierva de Dios, y quieren ver una reforma, pero el problema es que no se dan cuenta que el método, en vez de causar bien, causa más mal que bien. La forma como están tratando de hacerlo. Tenemos que orar, hermanos y hermanas, y tenemos que dar un buen ejemplo. La oración y el buen ejemplo hacen mucho más que lo que podemos hacer regañando a la gente. Ahora, la hermana White dice que los pastores que comen carne no deben ser pagos de los diezmos. Ella lo dice. Y dice, además de eso, que los pastores que comen carne terminarán no caminando con el pueblo de Dios. Y déjenme explicar lo que quiso decir la hermana White en cuanto a eso. Ahora le estoy hablando a los pastores que estamos aquí. Yo quiero preguntarles, pastores, ¿la sierva del Señor es absolutamente clara en cuanto a la importancia de no consumir carne? ¿Es clara la hermana White en cuanto a eso? ¿Tiene alguna ambigüedad? ¿Es ambigua la hermana White en cuanto a eso? No es ambigua, es clara. Si la hermana White es clara y dice que no debemos comer carne, y nosotros insistimos en comer carne, significa que nosotros no creemos en el Espíritu de profecía. ¿Es así o no es así? Y si nosotros no seguimos el Espíritu de profecía en este aspecto, lo más seguro es que no lo vamos a seguir en otros también. Por eso la sierva de Dios dice que si nosotros comemos carne, no es el hecho de comer carne, sino es el hecho de que tenemos una luz tan clara en cuanto a no comer carne, y lo hacemos en violación del Espíritu de profecía, lo cual significa que nosotros vamos a dudar de otras cosas y finalmente vamos a terminar por fuera de la iglesia. Ahora, nosotros tenemos que tener, sin embargo, cuidado de no ultrajar y maltratar a uno de los pastores que comen carne. Ellos saben que no deben comer carne. Y de nada vale que nosotros les restreguemos ese hecho, porque lo que hace es más daño que bien. Lo que tenemos que hacer es orar por ellos y darles un buen ejemplo, y eso puede lograr milagros. Ahora, no quiero que los pastores se enojen conmigo, pero este es una avenida de doble vía. Una cosa que yo he descubierto es que los disidentes, nunca tienen los disidentes todo el error, ni tampoco la iglesia toda la verdad. Y no estoy hablando en términos teológicos, estoy hablando en términos de la forma como hacemos las cosas, las prácticas. Hay muchas cosas en la iglesia que andan mal, y el problema es que nosotros muchas veces defendemos eso, los disidentes lo critican, y entonces nosotros, no es así, cuando sí es así, y hay que hacer los cambios necesarios. Y eso lo que hace es darle fuerza a los disidentes. Pero por el otro lado, los disidentes dicen, nosotros tenemos toda la verdad y la iglesia está toda en error, toda en apostasía. Entonces no se logra nada, porque los dos creen que sus prácticas y sus conceptos todos son 100% correctos. Lo que tenemos que hacer es sentarnos y preguntarle a Dios, Señor, ¿estoy haciendo yo lo que tú quieres que yo haga? Sea de un lado, sea del otro lado. Y tratar de obedecer lo que dice la sierva del Señor y lo que dice la Sagrada Escritura. Déjenme leerles una última cita sobre este punto, porque el tiempo avanza. Obreros Evangélicos, página 322. No trate nadie de deshacer los cimientos de nuestra fe, los cimientos que fueron echados al principio de nuestra obra,
por la oración y estudio de la palabra de Dios y por revelación. Sobre estos cimientos hemos estado edificando durante más de 50 años. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo, que pueden echar un cimiento más fuerte que el que fue echado, pero este es un gran engaño. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. En lo pasado muchos han emprendido la obra de levantar una nueva fe, de establecer nuevos principios, pero ¿cuánto tiempo duró su edificación? No tardó en caer, porque no estaba fundada sobre la roca. Obreros Evangélicos, página 322. Bien, característica número 8. Enfatizan un solo aspecto de la verdad presente. Es decir, son extremistas y hacen de un solo punto su evangelio. En la ciudad de Fresno, donde yo vivo, un día vinieron a mi iglesia una familia, un hombre, su esposa y sus 3 hijos. Ellos hablan casi puro español, no hablan casi inglés, y sí llegaron a mi iglesia, aunque entienden bastante, pero no hablan. Y la hermana, cuando salió, yo nunca los había visto, cuando salió por la puerta, cuando estaba saludando a la gente al final del servicio, me dice: pastor, me dicen que usted habla español, a mí me gustaría que usted viniera a visitarme. Le dije: sí, cómo no, hermana, ¿cuál es su dirección? Tomé la dirección y fui a visitarla en la semana subsiguiente. La hermana me dijo: mire, pastor, nosotros somos reformistas, somos adventistas reformistas. Y luego se puso a contarme la historia de cómo ellos vivían en México y cómo los reformistas habían venido, los habían indoctrinado. Ellos no fueron adventistas antes de ser reformistas, dicho sea de paso, entraron directamente a la reforma. Y la hermana dice: nosotros hemos estado como 14 años en el movimiento de la reforma. Dice: pero cuando yo he venido a su iglesia y he asistido también a la iglesia hispana aquí en Fresno, he notado que la gente tiene paz y la gente tiene gozo, la gente es feliz, y que la iglesia adventista es totalmente diferente que lo que a mí me había dicho la reforma. La reforma nos dice a nosotros que no debemos ni siquiera poner un pie dentro de la iglesia adventista, porque es Babilonia, porque es apóstata, porque nos van a contaminar con sus doctrinas, que es gente superliberal. Dice: pero cuando yo, al asistir a la iglesia hispana y al asistir a su iglesia, me he dado cuenta que la iglesia es bien conservadora y la gente viste bien para venir a la iglesia y se cantan himnos muy hermosos. Me he sentido cómoda en la iglesia adventista. Y dice: nuestra familia ha tomado la decisión de que nosotros debemos unirnos a la iglesia adventista. Y luego me contó la experiencia de ellos en la reforma. Dice: pastor, todo el tiempo vive uno en el movimiento de la reforma criticando a los que no se visten como deben vestir, a los que no comen como deben comer. Todo el tiempo, dice ella, es un sistema de espionaje, donde los dirigentes constantemente están viendo si alguien se atreve a poner un pie cerca de la iglesia adventista. Y dice: durante 14 años en mi alma he sentido guerra, no he sentido paz y no he tenido gozo en mi vida. Dice: pero ahora he llegado a una iglesia donde encuentro que es completamente diferente que lo que se me ha descrito. Encuentro paz y encuentro gozo, y yo quiero unirme a la iglesia adventista. Y se han unido a la iglesia hispana en Fresno y vienen de vez en cuando a mi iglesia. ¿Cuál es el problema con los reformistas? Los reformistas enfatizan solo un aspecto de las doctrinas bíblicas: la vestimenta, la dieta, etcétera, y eso se convierte en su evangelio. Esa es una característica de un movimiento disidente. Muchos de estos movimientos disidentes, su tema central es la reforma por salud. Ahora, para que nadie me entienda mal, yo creo que debemos practicar la reforma por salud y debemos predicar en la iglesia, y en muchas iglesias se está predicando. En mi iglesia nosotros tenemos, cada rato tenemos cursos donde hablamos de salud. Tenemos 2 escuelas de culinaria, tenemos una escuela de culinaria de niños, inclusive, 2 veces al año.
donde dos hermanos de nuestra iglesia, que son muy buenas con los niños, tienen una escuela de culinaria donde le enseñan a los niños en cuanto a la alimentación apropiada. Los niños entran a la cocina de la iglesia, ellos preparan comidas, se les enseña el balance de los alimentos, etcétera. Tenemos cursos para dejar de fumar, tenemos cursos sobre el cáncer, tenemos cursos sobre la diabetes, tenemos un doctor en nuestra congregación que es renombrado nacionalmente en los Estados Unidos para reversar la diabetes, o sea, no para controlarla, sino para reversarla y eliminarla, y da cursos allí, y viene gente no adventista a la iglesia. Enfatizamos mucho la salud, y conozco muchas otras iglesias que también enfatizan la reforma por salud, pero la reforma por salud de mi iglesia no es el evangelio, ni es lo central. La hermana White dice que la reforma por salud es el brazo derecho de la obra, pero dice que debemos tener cuidado de no convertir el brazo derecho en el cuerpo. No significa que no sea importante, pero lo que hacen muchas veces los movimientos disidentes, ese es su tema central, ese es su caballito de batalla, y eso es prácticamente lo único que se toca. Eso, la vestimenta, los errores que hay en la iglesia y muchas otras cosas que son importantes no se mencionan, se pasan por alto. Déjenme leerles una cita aquí que encontramos en la página 31 de este material, página 31. Esta cita es de tomo 2 de Joyas de los Testimonios, página 104. Dice la sierva del Señor, hablando de este tipo de personas: uno acepta una idea nueva y original que no parece estar en conflicto con la verdad. ¿Qué dice? Uno acepta una idea nueva y original que no parece estar en conflicto con la verdad. Escuchen. Habla de la teoría y mora sobre ella hasta que ésta parece estar vestida de belleza e importancia. Pues Satanás tiene el poder de dar esta falsa apariencia. Finalmente la idea llega a ser el tema que lo absorbe todo, el gran punto alrededor del cual todo se conglomera, y la verdad es desarraigada del corazón. La sierva de Dios declaró en Testimonios para los Ministros, página 54, no tratéis de dar al mundo la ocasión de decir que somos extremistas. ¿Que somos qué? Extremistas. Que estamos desunidos, que cada uno enseña una cosa y otro otra. Yo tengo un par de personas en mi iglesia que cuando uno los ve inmediatamente sabe cuál es el evangelio de ellos. La mujer tiene un vestido al estilo Elena White, y eso no lo digo despectivamente. La vestimenta estilo Ellen White estaba bueno para la época de Ellen White. Vestido largo así, con sus encajes aquí completamente cubriendo el cuello, ¿no? Y entonces siempre con mangas bien largas y encajes aquí. Y el esposo también, uno se da cuenta. Y ellos constantemente están buscando cosas que hay que reformar y cambiar en la iglesia. Una cosa es la vestimenta. Otra cosa es que nosotros tenemos al principio del servicio, no al principio del servicio, sino antes, inmediatamente antes que comience el culto de adoración. No es parte del culto de adoración, es antes. Tenemos un periodo donde la gente canta la familia de Dios y la gente que está en la congregación se saluda. O sea, se extiende la mano, como aquí se canta, no me importa de dónde tú vengas, ¿no? Pero no es un corito así, es un himno más apropiado para la ocasión, es antes del culto. Y ellos dicen, eso es celebración, eso es apostasía. Así que lo que ellos hacen es, ellos se quedan afuera de la iglesia hasta que termine ese segmento y luego entran. Porque sería apostasía para ese tiempo cuando se están saludando los hermanos. Eso es lo que está describiendo la hermana White. Ahora, yo los aprecio mucho, yo los visito, yo hablo con ellos. Yo sé que solo el Espíritu Santo puede ayudarles a tener equilibrio o balance en su vida. Pero esto es lo que yo estoy hablando aquí, en cuanto a este punto de que enfatizan solo una de la verdad, se vuelven extremistas, se obsesionan con cierta cosa y ese es su tema central y no hablan de eso y no hacen sino practicar eso y todas las demás cosas que son también importantes se ignoran. ¿Perdón?
Sí, la formación de carácter que involucra mucho más que meramente la vestimenta, etcétera. Esas son cosas externas. Y dicho sea de paso, ¿saben algo? Nunca usted cambiará a una persona de afuera hacia adentro. Dios cambia de adentro hacia afuera. Usted puede arrancar hojas de un árbol viciado, pero eso no mata el árbol. Lo que hay que hacer es trasplantar o reformar, arrancarlo de raíz, y entonces el fruto será diferente. Es como los fariseos. Fíjense cómo es la religión de algunos. Los fariseos, para usar una ilustración, supongamos que ustedes tienen este árbol lindo de naranjas enfrente de su casa, pero lleva 10 años que no dan ni una sola naranja. Entonces ustedes dicen, esto es una vergüenza grandísima, es un árbol de naranjas que no da naranjas, todo el mundo pasa y ve ese árbol peladito, sin fruto. Dice, yo voy a hacer algo. Van al supermercado en la noche y compran 1000 naranjas. Entonces vienen a la casa y agarran hilos, y entonces cuelgan las naranjas de los hilos. Entonces van y duran toda la noche allí, con toda la familia, colgando las naranjas en el árbol. Entonces el próximo día llega el vecino y pasa enfrente de la casa y dice, ¡ve! ¡El árbol del vecino produjo naranjas! ¿Pero qué son? Artificiales. El árbol no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la fachada. Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Fariseos. Para que un árbol produzca naranjas, ¿qué tiene que pasar? La solución no está en colgarle naranjas, la solución está en que el árbol, por naturaleza, las produce. ¿Creo yo que es importante la vestimenta? Sí. ¿Creo que es importante la dieta? Sí. ¿Creo que es importante el estilo de adoración? Sí. Pero ¿saben cómo es que esas cosas se cambian entre los jóvenes en la iglesia? No es imponiéndoselas, sino que Dios transforme su corazón y entonces esas cosas se van a resolver. Lo que más necesita la iglesia no es imponer las normas, necesita una conversión. Y cuando el corazón está convertido, de adentro hacia afuera, las cosas cambiarán. De nada vale que la gente vista bien y que la gente coma bien y que la gente practique todo bien si eso se está haciendo como hacían los fariseos. Ayuno, devuelvo mis diezmos, vuelvo el sábado, ¿qué más me falta? Es un hecho asombroso que Jesús fue crucificado por un grupo de personas que practicaban la reforma por salud, diezmaban y guardaban el sábado. ¿Serio eso? Jesús fue crucificado por los buenos, no por los malos. Buenos entre comillas. Por eso Jesús dijo, las rameras entran al reino antes que ustedes. Porque Dios no acepta sus obras, porque son frutas colgadas en el árbol. No vienen del corazón, no brotan del corazón. Son sepulcros blanqueados. Dice, lavan, y ustedes van a tomar agua, ¿a dónde se preocupan que esté limpio el vaso? Lo limpia así bien pulidito por fuera, bien lindo. Mientras que por dentro tiene una cucaracha. Claro que no. ¿Qué hacen? Lo primero es que limpian el vaso por dentro. Eso es lo que hace Dios, nos limpia por dentro. ¿Cómo se levanta el pan? Usted hace la masa y luego le echa un poquito de levadura encima. Lo que hace es echarle la levadura ¿dónde? Dentro de la masa, y entonces el pan crece. Así es la vida cristiana. Usted mete el Espíritu Santo dentro del corazón y la vida cristiana crece. ¿Están entendiendo el principio? Y por eso muchas veces el método, que yo tengo problemas mayormente con el método, no el mensaje de los disidentes. Porque el mensaje de la reforma por salud es bueno. El mensaje de que en la iglesia se debe vestir bien es bueno. El mensaje de que se debe tener servicios de adoración que no sean celebración, que honren y glorifiquen el nombre de Dios, eso es bueno. Todo eso es muy bueno. Pero ¿de qué vale cambiar a la iglesia si el cambio no viene del interior, del corazón? Si la transformación no es del alma, de nada vale. Porque aunque se cambie, Dios no lo va a aceptar. ¿Está claro? Interesante. Elena en Santa Elena. Solo que Santa Elena es con H. Ahí cerquita estudia la hija mía en Pacific Union College.
Qué lugar tan precioso. Se llama Elm Haven. Me gusta ir nada más al lugar donde ella vivía, solo para reposar. Para estar allí, entro a la casa y me siento y reflexiono y pienso, porque se sabe exactamente dónde ella se cayó y se rompió el fémur, y ahí está cerquita el hospital donde ella murió, y está el cuarto donde dice la gente porque está el cuarto y luego está el hospital arriba en el cerro, y la gente del hospital dicen en aquella época que veían en el cuarto de la hermana White una luz deslumbrante algunas noches, y era que la hermana White estaba en visión. Y entra uno a la casa y se sienta y uno se pone a reflexionar y a meditar sobre cómo habrá sido eso. Pero ¿saben algo? Es una casa tremenda, bonita, y en su época era una casa fina. Y no crean ustedes que ella andaba en un carro barato, andaba en la mejor carreta de la época. Como un buen caballo. Entonces, si van a criticar a los pastores por tener una buena casa y por tener un buen automóvil, tienen que criticar primero a la sierva del Señor. ¿Qué derecho tienen los disidentes de decir, como en el video, véanlos también vestiditos y con nuestros diezmos? Eso está fuera de lugar. Ay, vean, manejan un carro con nuestros diezmos. Eso está fuera de lugar. Mire, el pastor se compró una casa. Eso está fuera de lugar. Porque si un pastor es un buen administrador, como la hermana White era una buena administradora, el obrero es digno de su salario y el pastor debe tener derecho siempre y cuando es honesto con Dios y también en sus contribuciones para ayudar a la gente de la iglesia. ¿Sabe usted que la hermana White dice que los pastores se les debe remunerar más de lo que necesitan para vivir, para que puedan usar el dinero excedente para ayudar a la gente pobre de la iglesia? Así que la próxima vez que un disidente les diga, ay, los pastores tienen carro y casa, dígale, ¿y qué tenía la hermana Elena? Y en un momentico ya les toca callarse la boca, porque si la hermana Elena White lo hizo, esa es la mensajera que ellos dicen que fue inspirada por Dios. Y si ella lo tuvo, ¿por qué los pastores no? Bien, vamos a nuestra novena característica. Crean sospechas del ministerio ordenado y de los dirigentes de la iglesia. Dicen que el ministerio de la iglesia es sacerdotal o papal. ¿Es así o no es así? Ustedes no vieron el sermón de Zagarra, pero si hubieran visto el sermón de Zagarra, que dura 1 hora y pico, van a encontrar que cada oportunidad que él tiene, él busca la forma de decir, los pastores no están enseñando lo que es, muchos pastores son jesuitas, los pastores no sirven para nada, todo el tiempo criticando el ministerio de la iglesia, los pastores de la iglesia. ¿Quién soy yo para criticar a otra persona? ¿Quién soy yo para leer sus motivaciones y crear dudas de su reputación cuando solo Dios conoce el corazón de la persona? Lejos esté de mí hacer eso. Recuerden que cuando ustedes apuntan un dedo, hay 4 apuntando en la otra dirección. ¿Lo ven? 1 para allá y 4 para acá. El que sea sin pecado, que tire la primera piedra. Déjenme leerles unas citas del Espíritu de Profecía que se encuentran en la página 58 de este material, la página 58. Dice el Señor aquí: Dios tiene, este es testimonio para los ministros, página 49, para los que están anotando las referencias. Dios tiene una iglesia y esta tiene un ministerio divinamente señalado. Ahora, yo quiero que ustedes noten lo que yo digo. Yo voy a leer ahora de este material. Este es un material muy equilibrado. El material que yo escribí sobre movimientos disidentes, porque no le doy la razón a la iglesia. Porque hay errores de parte y parte. Déjenme leerles, por ejemplo, lo que puso aquí.
Tan alto concepto tenía la sierva del Señor del ministerio ordenado que en ciertas ocasiones la hallamos diciendo: aquellos que rebajan al ministerio están rebajando a Cristo. Eso está en 6 Testimonios, página 410. En otra cita ella dice: aquellos que ignoran al ministerio ignoran a Cristo. Consejo sobre Salud, página 558. El contexto de estas dos citas indica que Ellen G. White se refiere al ministerio ordenado de la iglesia organizada. Pero alguno dirá: yo he perdido la confianza en el ministerio oficial de la iglesia, pues los pastores son flojos, les falta consagración, son materialistas, se interesan solo en la vanagloria y no en servir a las almas. Sería inútil negar que en filas del ministerio de la iglesia hay pastores indignos. La misma hermana White reconoce este hecho en el libro Testimonios para los Ministros, página 142. Ellen G. White reconoce aún que hay muchos ministros que han recibido credenciales y que sin embargo no son idóneos para el ministerio. Noten la siguiente cita: muchos han cometido un error al recibir credenciales. Tendrán que emprender obra para la cual estén mejor calificados que para la predicación de la palabra. Se les paga con los diezmos, pero sus esfuerzos son débiles y no deben seguir siendo pagados de este fondo. De muchas maneras el ministerio está perdiendo su carácter sagrado. La misma hermana White dice que hay ministros que no deben estar recibiendo dinero de los diezmos, no están calificados para ser pastores. Ahora, tomando en cuenta eso, ahora miremos el otro lado. Pero desecharemos el ministerio ordenado de la iglesia adventista sencillamente porque hay algunos pastores indignos en la iglesia. Digo algunos porque es injusto generalizar que todos los pastores ordenados no sirven para nada. ¿Acaso el concepto del trigo y la cizaña no se aplica también al ministerio? Tal como hay trigo y cizaña entre los laicos de la iglesia, así también hemos de esperar que haya trigo y cizaña en el ministerio. En efecto, la hermana White declara que el mensaje de la Odisea se aplica al ministerio. Eso lo dice en Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 210 y 211. Lo que Satanás quiere es que generalicemos los males que existen en la iglesia. Quiere que pensemos que todo anda mal en el ministerio y que todos los pastores se hallan más allá de la esperanza. ¿Ven el equilibrio? Ahora les voy a dar unos ejemplos de la revista La Odisea. Y dicho sea de paso, ¿saben ustedes que la revista La Odisea era repartida en las reuniones que tenía el hermano Norberto Restrepo, el pastor Restrepo, cuando él salió allá de Ecuador? Esa revista se repartía y él aprobaba la repartición de esa revista. Así que asumo yo que si se repartía cuando él se reunía en grupos en diferentes sitios y que aprobaba de eso, que él acepta el mensaje que tiene la revista. Ahora, repetidas veces la revista La Odisea insinúa que a los pastores adventistas que son sostenidos por el diezmo les interesa solo el dinero, las casas, los carros y demás bienes materiales, que los ministros son movidos a la obra misionera por un sueldo. Aunque estas acusaciones indudablemente son ciertas de algunos ministros, no es cierto del ministerio en general. Si una persona se quiere volver rico, ciertamente no se va a incorporar al ministerio en Colombia, a donde el sueldo del ministro no se compara al de otros profesionales. He visto ministros en Colombia con zapatos con huecos y también he visto obreros que no han estrenado un traje por más de 10 años, sin embargo se entregan por completo a la obra de Dios, y eso es cierto. El Espíritu, comentando en cuanto a lo que debiera ser el sueldo del ministro, declara, note lo que dice la hermana White en cuanto al sueldo del ministro: el predicador debe tener un sueldo algo más amplio que sus necesidades imprescindibles, porque se hacen muchos pedidos a sus recursos financieros. Obreros Evangélicos, página 465. Ahora noten, por ejemplo, aquí una cita de la revista La Odisea. Esto está en la página 5 de la revista La Odisea. Díganme ustedes qué impresión deja esto. Recuerden que esta revista fue repartida en reuniones que celebraba Norberto Restrepo. Ahora, recuerden que no estoy diciendo que Norberto Restrepo es malo.
porque yo lo aprecio como amigo, pero no puedo congeniar con todo lo que él dice, con todo lo que él enseña. Dicho sea de paso, la revista Nuestro Firme Fundamento hace básicamente esto, que yo les voy a leer ahora. Dice la revista La Odisea que la Iglesia lo ha desfigurado, es decir, a Dios, a través de los adelantos de la cultura. En la persona de los profesores que llevan su nombre, los vemos haciendo planes para el mañana, en reuniones sociales cantándole al diablo, en cambios de un carro por otro, jugando fútbol, voleibol, ajedrez, damas chinas, dominó y cuantas cosas inventó el maligno para apartar la mente de Dios. Lo vemos comiendo a toda hora y sentado por horas en el sofá o a veces en el suelo frente a una pantalla de televisión. Lo vemos pasando con afán el informe económico de cada mes sin pasar por alto detalle y esperando un sueldo con ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que eso es apropiado? Eso no es apropiado. Porque esa no es la actitud de todos los ministros que yo conozco, ni de la mayoría de los ministros que yo conozco. No es cierto en el caso mío. Yo casi ni siquiera me doy cuenta cuando me llega el cheque. Ni me emociono cuando va a llegar el cheque, porque cuando llega el cheque ya está gastado. Con todas las cosas que uno tiene que pagar. Yo trabajo por un cheque. Si yo quisiera ganar dinero, yo me hubiera metido a enseñar en un instituto de inglés. En Venezuela a mí me han ofrecido, en el transcurso, no en los últimos años, pero en los primeros años de mi ministerio, un instituto de inglés me dijo, ¿por qué no viene a enseñar inglés acá? 4 veces más que lo que hubiera ganado yo en el ministerio. ¿Pero qué quiero yo enseñar inglés? Bueno, es el idioma que se va a hablar en el cielo, ¿no? Pero... Espérense. Déjenme explicarles por qué. Es que ustedes no me deben explicar por qué. La razón por la cual se va a hablar inglés en el cielo es porque los gringos no son capaces de aprender español. Ahora, dice la sierva de Dios, Testimonios para los Ministros, página 48, lo siguiente. Hablando de movimientos disidentes. Y escuchen, el contexto de Testimonios para los Ministros, página 48, es que hay muchos grupos disidentes en los tiempos de la hermana White que están atacando a la iglesia y atacando al ministerio y diciendo que la iglesia adventista se ha convertido en Babilonia. Ese es el marco de las primeras 60 páginas de Testimonios para los Ministros, y esas páginas las hermanas White las escribe para decir, los que están declarando estas cosas no saben lo que están hablando, están errados. Ahora, noten lo que dice la sierva de Dios en cuanto a los movimientos disidentes. Ridiculizarán el orden del ministerio como un sistema de intriga sacerdotal. A partir de este vuelco, no tengan comunión con su mensaje. Es decir, no tengamos comunión con su mensaje. Por mucho que puedan citar los testimonios para tratar de atrincherarse detrás de ellos. ¿Qué va a hacer esta gente que dice que el sistema del ministerio es un sistema de intriga sacerdotal? ¿Qué debemos hacer nosotros? Simpatizar con los que dicen, eso es papal, es un sacerdocio. Dice ella, a partir de este vuelco, no tengan comunión con su mensaje por mucho que puedan citar los testimonios para tratar de atrincherarse detrás de ellos. No los recibáis, porque Dios no los ha enviado a hacer esta obra. El resultado de esta labor será incredulidad en los testimonios, y hasta donde les sea posible, ellos anularán el efecto de la obra que he estado tratando de hacer durante 40 años. Se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 48. Una última cita sobre este punto, y luego vamos a ir a nuestra última característica. Dice la sierva de Dios, Discurso Maestro de Jesucristo, página 106, los que juzgan o critican a los demás se proclaman culpables. ¿Oyeron eso? Los que juzgan o critican a los demás se proclaman culpables, porque hacen las mismas cosas que censuran en otros. Al condenar a los demás,
se sancionan a sí mismos. Y Dios declara que el dictamen es justo, acepta el veredicto que ellos mismos se aplican. ¿Esa es la página qué? La página 106. 106. Déjeme leer déjeme ver qué página era esta cita que yo les leí. Puede ser que esa sea la última cita. Déjenme leerles un par de citas más. Les mencioné que esta era la última. Déjenme leerles una más. Testimonios para los ministros, página 411. Sierva de Dios. Todos deben tener en cuenta que los esfuerzos especiales de Satanás se dirigen contra el ministerio. Él sabe que se trata tan solo de un instrumento humano, que no posee gracia o santidad inherentes. Sabe que el ministerio es un agente a quien Dios ha ordenado que fuera un medio poderoso para la salvación de las almas, y que es eficiente solo cuando Dios, el Espíritu Eterno, lo hace así. Sabe que el tesoro del Evangelio está en vasos terrenos, que es solamente el poder de Dios el que puede hacer los vasos de su obra. Satanás odia al ministerio de la Iglesia y quiere destruirlo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es levantar las manos de los ministros. No debemos derribarlos. Debemos hacer como hicieron con Moisés, cuando levantaron los brazos, ¿verdad? Cuando se cansó. La obra del ministerio es difícil, hermanos. Ustedes, los que son laicos, ustedes tienen que colocarse en los zapatos de los pastores. Ya les voy a reconocer. Tienen que colocarse en los zapatos de los pastores. Muchas veces los pastores no tenemos dónde ir para conseguir consuelo y una palabra de ánimo. Porque hay tantos problemas y dificultades. Todo el tiempo está uno bregando con situaciones difíciles y no tiene uno dónde ir. Y luego entonces, si los laicos de la iglesia, además de eso, derriban al ministro, lo que hacen es descorazonar a los ministros. Es muy importante entonces que nosotros nos coloquemos en los zapatos de los demás. Por ejemplo, yo compadezco al pastor Nova. Lo compadezco. Le tengo lástima. No por las razones que ustedes creen. El trabajo hoy de ser presidente de una asociación es un trabajo difícil. Bien difícil. Yo trabajé como departamental 10 años y medio, cerca de presidentes de asociación. Le digo, las cargas son grandes, los problemas que surgen en el campo, los viajes, es difícil. Y lo que deberíamos estar haciendo, en vez de estar criticando, deberíamos nosotros ir y decirle, Pastor Nova, estamos orando por usted. Anímese. Eche para adelante. Tiene nuestro apoyo. Ustedes no se imaginan cuánto eso levanta los ánimos. ¿Y saben algo? Si ustedes hacen eso, si ustedes muestran amor y consideración para con sus dirigentes, cuando ustedes tengan que reprender o censurar algo que ven que no anda bien con el dirigente, le va a escuchar. Hay personas en mi iglesia, hay laicos en mi iglesia que me reprochan ciertas cosas que yo hago, y yo tengo que reconocer que algunas cosas que hago son incorrectas. Yo no sé que son incorrectas hasta que ellos me lo dicen. Hay ciertas personas de la iglesia que me lo pueden decir y me siento perfectamente cómodo y les agradezco. ¿Saben por qué? Porque esas son las mismas personas que vienen y me dicen, Pastor, estamos orando por usted. Son personas que me mandan de vez en cuando una tarjetita. Y la tarjeta dice, Pastor, estamos orando por usted, tenga ánimo. Nunca olvidan mi aniversario con mi esposa, nunca olvidan el cumpleaños. Siempre mandan una tarjeta, siempre me están buscando para ponerme el brazo encima y para darme una palabra de ánimo. Pero esos mismos, cuando ven que hago una cosa que podría hacerse mejor, me lo dicen. Y yo lo acepto con perfecta, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque yo sé que lo están haciendo porque me aman. No lo están haciendo por desquite, o no lo están haciendo por venganza, o no lo están haciendo sencillamente porque quieren reformarme a los leñazos. Saben que nosotros podemos hacer lo mismo. Me estaba hablando el pastor González, Arturo González, ayer, sobre cómo él se enfrentó a esta situación. De esa misma forma, visitando a los hermanos, ganando el cariño de los hermanos. Y saben que de esa forma pueden ganar almas que ahora están extraviadas en la disidencia, que tienen vidas llenas de amargura. Acérquense a ellos,
Muéstrenles consideración, amor, cariño. Y entonces les van a escuchar. Bien, tenemos un par de manos aquí. Recordemos, comentarios. Como decía Pastor Alfredo Gaona, conciso, macizo y preciso. Bueno, hermano, yo quiero compartir con ustedes una cita de lo que el pastor nos está diciendo en la Roma 50 testimonios como 5. Es una cita prácticamente de 3 párrafos y voy a leer. Dice así: Dios tiene personas de valor en su iglesia. Hay también hombres y mujeres que son como la cizaña entre el trigo. Pero el Señor no le ha asignado a usted ni a nadie el oficio de determinar quiénes son cizaña y quiénes son trigo. Es posible que veamos y condenemos las faltas de los demás, teniendo nosotros mismos mayores defectos de los que nunca nos hemos dado cuenta, pero que otros ven claramente. Dios requiere que usted dé un ejemplo al mundo y a la iglesia, una vida que refleje a Jesús. Hay tareas que realizar y responsabilidades que llevar. No hay suficientes cristianos verdaderos en el mundo. La iglesia los necesita. Usted ve que sus hermanos en la fe no están a la altura de la norma bíblica, que tienen defectos y se concentra en ellos. Se alimenta de ellos en lugar de alimentarse de Cristo. Y contemplando dichos defectos es transformado a la misma imagen. Pero no critique a nadie, no ponga su propio procedimiento escrito en contraste con las deficiencias ajenas. Luego puede caer en el peligro de querer corregir a los demás y hacerles sentir sus faltas. No lo haga. Esta no es la labor que Dios le ha asignado. No podremos ver nunca el reino de los cielos a menos que poseamos el pensamiento y el espíritu de Cristo. Entonces, imite el modelo en el hogar, en el trabajo y en la iglesia. No intente enseñar a los demás o ver cuán marcadamente puede diferir de sus hermanos, sino más bien cuánto puede acercarse a ellos, cuán plenamente puede estar en armonía con ellos. Testimonios como 5, página 13 y 13. Amén. Tremenda cita esa, extraordinaria, sí. A continuación, el pastor Bohr se dispone a responder una pregunta acerca de la apostasía alfa y omega. En realidad, este es un tema tan extenso. Bueno, déjenme darles una respuesta corta. El omega de la apostasía eran las teorías panteístas del Dr. Keller, que hoy en día nosotros llamamos nueva era, porque el fundamento de la nueva era es el panteísmo, es el alfa. Era el panteísmo, es decir, es un Dios demasiado cerca. Ahora escuchen, hay un punto en que la nueva era y Desmond Ford se encuentran, un punto muy peligroso. La filosofía de la nueva era, que se basa en el panteísmo enseña que todo es Dios. ¿Correcto? Por lo tanto, si usted comete cierto acto, ¿quién es el que lo está haciendo? Es Dios. Porque si todo en el universo es Dios, y usted inclusive es Dios, si usted desempeña acciones impías, últimamente el que lo está haciendo es Dios, porque usted es eso. En otras palabras, no hay ningún incentivo para vivir una vida santificada. Ahora, Desmond Ford tiene el concepto exactamente del otro extremo. No un Dios demasiado cerca al hombre, sino un Cristo demasiado lejos al hombre. Porque él enseña que la justicia de Cristo está no en nosotros, sino está a la diestra de Dios. Es decir, nuestra única base de salvación, y en eso podemos estar de acuerdo con él, está no en una justicia que Dios ha implantado en nuestro corazón, sino en una justicia que está en Cristo a la diestra de Dios, fuera de nosotros. Y por lo tanto él dice que un individuo es justificado, no hay que ganar la victoria sobre el pecado antes de que Cristo venga. Siempre y cuando nosotros mantengamos nuestra relación con Cristo, confesando nuestros pecados, reclamando la justicia de Cristo, la justicia de Cristo está en lugar de nuestra injusticia. Ahora, todo eso es cierto. Pero la sierva de Dios enseña que cuando nosotros de verdad estamos convertidos, se realiza, no solamente aceptamos la justicia de Cristo fuera de nosotros, sino que la sierva de Dios dice que Dios transforma el corazón. E implanta su justicia en el corazón.
Y dice que no puede haber justicia imputada, al menos que fluya de eso la justicia impartida. El problema con Desmond Ford es que enfatiza tanto la justicia imputada, la justicia a la diestra de Dios, la justicia que está solo en Cristo, que él dice que nada de lo que pasa en el corazón tiene nada que ver con la salvación. La sierva de Dios no enseña eso, ni la Biblia tampoco, porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta, y somos salvos por gracia a través de la fe. Si no es una fe genuina que obra, no es fe, y por lo tanto no estamos salvos. La Biblia deja eso muy en claro. Entonces, ¿cuál es el problema? La nueva era dice, tú eres Dios y por lo tanto lo que hagas no importa porque Dios lo está haciendo. No hay ningún incentivo para vivir una vida santificada. Y Desmond Ford dice, tu justicia está allá afuera, a la diestra de Dios, y no importa lo que hagas, tendrás esa justicia. No hay ningún incentivo para vivir una vida justa. Últimamente el fruto es no vivir una vida santificada, no perfeccionar un carácter cristiano. Ahora hay un punto en cuanto a la naturaleza de Cristo. Se han escrito libros y artículos y bueno, es un debate en la iglesia. Personalmente yo creo que Cristo en ciertos aspectos era como Adán antes de su transgresión y en otros sentidos como Adán después de su transgresión. Es decir, no es correcto decir que fue idéntico a Adán antes de su transgresión o fue idéntico a Adán después de su transgresión. Hay elementos en ambos casos. Pero lo que sí les puedo decir con toda seguridad es esto, y es que la sierva de Dios deja muy en claro que así como Jesús venció completamente el pecado, es posible para el pueblo de Dios, dependiendo del mismo poder, vencer también completamente el pecado. No solo en acciones, sino también en pensamiento. La sierva de Dios deja eso muy claro, y no es porque nosotros lo hacemos, sino porque la gracia santificadora de Jesús ha sido implantada en el corazón.